Capítulo 1 del libro que respiraba en silencio. El convento abandonado parecía dormir bajo una manta de polvo y silencio. Pero aquella noche Clara juró haber escuchado algo imposible, un suspiro. Leve, como el de un pecho escondido entre las paredes. Nadie más lo oyó. Claro, nadie, excepto ella. Entró con paso tembloroso en la antigua capilla, iluminada apenas por la luna que se filtraba entre vitrales rotos. Y allí, sobre el altar carcomido, descansaba un objeto cubierto por un velo raído. El aire olía a humedad y cera apagada, pero también a algo más, a tinta fresca. Clara extendió la mano, con ese impulso que mezcla curiosidad y miedo, y retiró la tela. Debajo apareció un evangelio antiguo, de tapas negras, tan gastado que parecía haber sobrevivido a incendios y guerras. Al tocarlo, el aire volvió a vibrar, un sonido débil, irregular, como si el libro mismo respirara. «Es imposible», murmuró. Pero la certeza le erizó la piel. Lo abrió con cuidado. Las páginas, amarillentas y frágiles, parecían condenadas al silencio eterno. Sin embargo, delante de sus ojos, las letras comenzaron a moverse como insectos vivos. Palabras enteras cambiaban de lugar. Frases se deshacían y reaparecían con otro sentido. Clara se llevó la mano a la boca. Atónita. Allí, escrito con una claridad imposible, emergía una frase que no existía segundos antes. Tú has sido elegida para leer lo que nadie debía saber. El corazón le retumbó en el pecho. Sintió que la capilla entera la observaba. Se volvió, esperando encontrar a alguien detrás de ella. Pero solo había sombras. De pronto, las velas apagadas que aún quedaban en los candelabros chisporrotearon solas, dejando escapar pequeñas lenguas de fuego. El resplandor apenas iluminó el rostro de una estatua de Cristo crucificado, que parecía mirarla con compasión o con advertencia. Clara quiso cerrar el libro, pero las páginas se negaron a juntarse, como si una fuerza invisible las mantuviera abiertas. El aire se volvió espeso, y cada palabra que aparecía sobre el papel se grababa en su memoria como hierro candente. Si lo leo, me condeno, pensó. Si no lo leo, nunca sabré por qué fui llamada. Las letras seguían escribiéndose solas, dejando un rastro de tinta fresca que desprendía un olor metálico, demasiado parecido a la sangre. Clara tembló, pero no apartó la vista. Había algo en esa invitación que le resultaba imposible rechazar, como si el mismo cielo la hubiese señalado. Entonces, escuchó claramente lo que hasta ahora había sido un murmullo, una voz baja, profunda, que parecía salir desde las páginas mismas del Evangelio. Lee, y la verdad será tuya. Clara tragó saliva. Su vida, lo sabía en lo más hondo de su alma. Jamás volvería a ser la misma desde esa primera frase. Y aún así, decidió continuar. Capítulo 2. La primera frase que no existía ayer. Cuando Clara volvió a abrir el libro la mañana siguiente, lo encontró cerrado en su mesita de noche. Nadie más podía haberlo puesto allí. Ella recordaba perfectamente haberlo dejado en la capilla del convento. Aún así, estaba allí, como si hubiera decidido acompañarla. Sus manos temblaban al tocar la tapa fría y gastada. Por un instante, creyó que todo lo vivido la noche anterior había sido un delirio. Un sueño marcado por el olor a humedad y las sombras del lugar. Pero al abrirlo, la duda se hizo trizas. Las páginas ya no estaban vacías ni con frases incompletas, ahora contenían una sola oración, escrita en tinta fresca, tan nítida que parecía grabada para ella sola. Tú has sido elegida para leer lo que nadie debía saber. Clara retrocedió un paso, como si las letras pudieran morderla. Esa misma frase había aparecido la noche anterior, pero ahora brillaba en el papel con una intensidad aún mayor, como si estuviera recién escrita. El detalle aterrador fue otro, la tinta todavía estaba húmeda, aunque ella no tenía pluma ni había escrito nada. Esto no puede ser real, susurró, aunque su voz sonaba más como un ruego que como una afirmación. El Evangelio reaccionó a sus palabras. Una nueva línea surgió lentamente, como si una mano invisible escribiera frente a sus ojos. No dudes, todo lo que leas ya fue escrito antes de que nacieras. Un escalofrío le recorrió la espalda. El eco de esas letras golpeó algo profundo en ella, como si su vida entera hubiera sido planeada desde antes de su primer respiro. Cerró los ojos, tratando de calmarse, pero el silencio de la habitación era tan espeso que casi podía oír el latido del libro. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Clara dio un brinco. No esperaba a nadie. Cuando abrió, se encontró con el padre Esteban, el párroco de la iglesia cercana. Había venido a visitarla porque, según dijo, soñó con ella y con un evangelio negro. «Hija, ¿qué has encontrado?», preguntó con un tono grave, casi acusador. Clara no respondió.
Instintivamente ocultó el libro tras su espalda, como si un secreto ardiente se le hubiera confiado y no pudiera ser compartido. El sacerdote fijó en ella una mirada penetrante. Pero antes de que pudiera insistir, un viento helado atravesó la habitación y apagó las velas. El Evangelio, por sí mismo, se abrió en una página en blanco. Lentamente, las letras comenzaron a brotar de nuevo. No confíes en los que llevan sotana. Solo tú puedes leerme. Clara sintió que la sangre le abandonaba el rostro. El padre Esteban no parecía ver nada. Para él, la página estaba vacía. Ese libro es peligroso, dijo con voz firme. Déjalo en mis manos. Pero en lo más profundo de su corazón, Clara comprendió que si lo entregaba, nunca volvería a saber la verdad que se escondía entre esas páginas vivas. El Evangelio la había señalado. A ella. Y a nadie más. Con el pulso acelerado, lo abrazó contra su pecho, consciente de que acababa de elegir. Capítulo 3. El pasaje que cambió con su llanto. La madrugada encontró a Clara sentada frente al Evangelio, con los ojos enrojecidos por el insomnio. No había podido dormir desde la visita del padre Esteban. Sus palabras resonaban en su mente como un eco incómodo. Ese libro es peligroso. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas, en un principio, permanecieron quietas, como si esperaran algo de ella. El silencio era tan profundo que hasta el crujir de la madera del suelo parecía un lamento. Clara acercó el rostro, buscando con desesperación una señal. Pero no había letras. No había frases. Solo un vacío blanco. Irritante. Como si el libro se burlara de su fe. La frustración le apretó el pecho. Había arriesgado todo para proteger aquel secreto. ¿Y ahora? ¿El Evangelio la abandonaba? Se cubrió el rostro con ambas manos. Y las lágrimas, calientes y densas, comenzaron a caer. Una gota resbaló hasta el papel y entonces ocurrió. Las fibras secas de la página absorbieron la lágrima como tierra sedienta. De inmediato, las letras surgieron a borbotones, manchando la hoja con una escritura apresurada. Oscura, viva. Clara retrocedió, ahogada en un sollozo, mientras las palabras se acomodaban ante ella. Un ángel cayó, pero no murió. Camina entre los hombres, oculto, esperando ser llamado por nombre. El aire de la habitación se heló. La piel de Clara se erizó por completo. Un ángel caído, vivo. ¿Era eso posible? ¿Podría el libro estar revelándole un secreto que la Iglesia había silenciado durante siglos? Se inclinó sobre la página, los dedos apenas rozando las letras que aún parecían humedecidas. De pronto, la frase comenzó a deformarse, como si la tinta sangrara hacia los márgenes. Y entre manchas negras, apareció un nombre que le resultó extraño y familiar al mismo tiempo. Sarie. Clara lo pronunció en voz baja, casi sin darse cuenta. El eco del nombre pareció golpear las paredes, como si la habitación hubiera reconocido aquella palabra prohibida. El viento sacudió las ventanas, y la vela encendida explotó en un destello que dejó un rastro de humo. Asustada, intentó cerrar el Evangelio, pero las páginas se movieron por sí solas, pasando una tras otra con violencia, hasta detenerse en un nuevo párrafo que ardía con letras incandescentes. Tus lágrimas abrieron la puerta. Ahora él sabe que lo has nombrado. El corazón de Clara se desbocó. Sintió un frío helado en la nuca, como si alguien estuviera de pie detrás de ella. No se atrevió a volverse. Por primera vez, comprendió que el libro no solo reescribía historias pasadas ni profecías futuras, también respondía a su dolor, a su fe, a su fragilidad humana. Sus lágrimas eran llaves. Y con esa llave, había llamado a un ser que jamás debió ser recordado. Clara cerró los ojos, aterrorizada. Ya no estaba sola. Capítulo 4. La revelación que contradijo al sacerdote. El domingo por la mañana, Clara se obligó a asistir a misa. Necesitaba un respiro, o al menos la ilusión de uno. El eco solemne del órgano llenaba la iglesia, y el padre Esteban predicaba con su voz grave, segura, como si cada palabra fuese roca firme. Hermanos, decía, todo lo que necesitamos está en la palabra que ha permanecido inmutable desde el principio de los tiempos. La verdad de Dios no cambia. Jamás se reescribe. Clara sintió un nudo en la garganta. En su bolso, oculto bajo un pañuelo, el Evangelio negro parecía arder, como si aquellas palabras lo ofendieran. Con cada frase del sacerdote, el libro palpitaba contra su costado. No pudo resistirse. Lo abrió en secreto, cubriéndolo con la tela. Sus ojos se agrandaron, en la página. Las letras se formaban veloces, como si quisieran responder al sermón. Y lo que leyó le heló la sangre. Mi palabra sí cambia, porque sigo hablando. Los que callan mi voz son los que temen mi verdad. El corazón de Clara latía como un tambor de guerra. El sacerdote hablaba de una palabra eterna.
inmutable, pero en sus manos. El Evangelio vivo la desmentía. Tragó saliva y alzó la vista hacia Esteban. El sacerdote, como si la hubiera descubierto, la observaba fijamente desde el púlpito. Su mirada era más que severa. Era un aviso. De pronto, las velas del altar se encendieron y apagaron al unísono, como si una brisa invisible hubiera atravesado el templo. Algunos fieles se persignaron nerviosos. Clara cerró el libro apresuradamente. Pero una última línea se grabó antes de que pudiera. No creas en aquel que viste anoche. Sus labios repiten lo que oculta mi voz. La confusión se apoderó de ella. ¿El Evangelio hablaba del padre Esteban? ¿Acaso lo señalaba como enemigo? Después de la misa, el sacerdote la interceptó en la puerta. «Clara, necesito hablar contigo», dijo en un susurro tenso. Ella apretó el bolso contra su pecho. «¿Sobre qué, padre?» «Sobre ese libro. Sé que lo tienes». La joven sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo podía saberlo? El sacerdote bajó la voz aún más. «No sabes lo que cargas. Ese evangelio no proviene del cielo. Es un espejo que usa tu fe contra ti. Entrégamelo, antes de que sea tarde». Clara dudó. Recordó las palabras que el libro había escrito con su llanto. Las revelaciones que parecían demasiado profundas para ser invenciones. ¿Cómo podía algo tan vivo ser una trampa? El padre extendió la mano. «Confía en mí, hija». Pero el evangelio, dentro de su bolso, se agitó con un pulso frenético, como si un corazón latiera en su interior. Clara supo, en ese instante, que ninguna elección sería inocente. Si obedecía al sacerdote, perdería la verdad que la reclamaba. Si obedecía al libro, corría el riesgo de desafiar al mismo Dios. Y en medio de ese dilema, escuchó de nuevo aquella voz oculta, vibrando desde las páginas cerradas. «Elige, pero recuerda que yo te elegí primero». Capítulo 5. El Evangelio que predijo un accidente. La noche cayó sobre el pueblo como un manto espeso. Clara no había dejado de pensar en las palabras del padre Esteban. Pero cada vez que intentaba convencerse de dejar el Evangelio, algo más fuerte la impulsaba a abrirlo. Era como una adicción, como si en esas páginas respirara un secreto que solo ella podía escuchar. Encendió una vela y colocó el libro sobre la mesa. Apenas lo abrió, las letras comenzaron a aparecer, como gotas negras que se expandían sobre el papel. Esta vez, el mensaje era diferente, no una profecía lejana, no un consejo enigmático. Era un nombre: Mateo Ramírez. Clara parpadeó, confundida. Conocía a Mateo, un joven del pueblo que solía vender pan en la plaza. No tenía nada de especial, al menos a simple vista. Pero antes de que pudiera cuestionar la aparición de aquel nombre, otra línea emergió con brutal frialdad: «Morirá mañana al caer el carruaje». El corazón de Clara se detuvo un segundo. Sintió un vértigo punzante en la cabeza. Aquello no era simbólico. No era una metáfora, era una sentencia concreta. Un anuncio con fecha y causa. «No, no puede ser», susurró, cerrando el libro con violencia. Pero en su mente, la frase seguía escrita, imborrable. Pasó la noche en vela, luchando entre dos impulsos: advertir a Mateo o guardar silencio. ¿Y si al hablar, confirmaba la profecía en lugar de evitarla? ¿Y si el libro la estaba usando como cómplice? Al amanecer, incapaz de resistir, buscó al joven en la plaza. Lo encontró acomodando sacos de harina junto a un carruaje tirado por caballos. Clara sintió un nudo en la garganta. Cada detalle coincidía con lo escrito: el carro cargado, las ruedas torcidas, el suelo húmedo por la lluvia nocturna. «Mateo», balbuceó, acercándose, «ten cuidado, por favor. No subas a ese carruaje». Él la miró sorprendido, con una sonrisa desconfiada. «¿Y por qué no? Es mi trabajo». Clara quiso explicarle. Pero ¿cómo hacerlo sin sonar loca? Tragó saliva y buscó las palabras. Pero fue demasiado tarde. Un ruido seco, un relincho nervioso. Uno de los caballos se desbocó, tirando con violencia del carro. Mateo intentó sujetarlo, pero la rueda rota cedió y el peso se volcó sobre él. Todo ocurrió en segundos: un grito ahogado, el polvo levantándose, la multitud corriendo. Clara quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par. El Evangelio lo había anunciado, y no se había equivocado. La multitud gritaba, tratando de socorrerlo, pero Clara apenas escuchaba. Dentro de su bolso, el libro vibraba como un corazón satisfecho. Lo abrió con dedos temblorosos, incapaz de resistirse a mirar. Y allí, escrito sobre las manchas de tinta, apareció un nuevo mensaje: «Tú lo sabías. Tú eres testigo. Y no será el último». Las lágrimas brotaron de sus ojos. No podía huir.
El Evangelio no solo revelaba el futuro, lo estaba escribiendo con ella como protagonista. Y Clara entendió, con un escalofrío, que cada nombre que apareciera sería una condena imposible de... Capítulo 6. La noche en que las letras sangraron. Clara no volvió a ser la misma después de la muerte de Mateo. Se culpaba en silencio, había sabido lo que ocurriría. Lo había visto escrito con claridad. Pero el Evangelio no le había mostrado cómo evitarlo. Solo cómo sufrirlo. Y ahora, cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el crujido del carruaje y el grito final del muchacho. Aquella noche, incapaz de soportar el peso de su culpa, encendió 3 velas frente al libro. El aire de la habitación estaba denso, cargado de una electricidad extraña. Las llamas titilaban sin viento, como si reaccionaran a una respiración invisible. Con un temblor involuntario en las manos, abrió el Evangelio. Al principio, solo encontró páginas en blanco, pero al caer la primera lágrima sobre el papel, las letras comenzaron a brotar como raíces negras que se extendían con violencia. Esta vez, no eran líneas claras y ordenadas, eran trazos torcidos, furiosos, casi como heridas abiertas. Clara se inclinó, tratando de leer, y entonces el olor metálico la golpeó. No era tinta, no era cera derretida, era sangre. Gotas espesas emergían de las palabras, deslizándose por las páginas y manchando la mesa. Con un grito ahogado, retrocedió, pero no pudo apartar la vista. El texto se formaba entre ríos rojos. El precio de la revelación es la carne. Cada palabra que lees nace de un cuerpo vivo. El estómago de Clara se revolvió. Sintió que iba a vomitar. El libro latía entre sus manos, cada página bombeando como si en su interior hubiera un corazón humano. El silencio de la noche se quebró de pronto, un gemido bajo, ronco, escapó del Evangelio. Era un sonido que no pertenecía a la tinta ni al papel, sino a un ser atrapado dentro. ¿Quién eres?, susurró Clara, con voz quebrada. Las letras sangrientas comenzaron a formar una respuesta. Soy la voz que tu fe silencia. Soy lo que lloran los ángeles caídos. Un frío antinatural invadió la habitación. La vela central estalló, lanzando gotas de cera ardiente sobre sus manos. Pero Clara no reaccionó. Estaba hipnotizada por la confesión escrita con sangre. Entonces ocurrió lo más aterrador: las gotas que caían sobre la mesa no se quedaban quietas. Se movían lentamente, como insectos líquidos, arrastrándose hacia el borde, dibujando figuras incomprensibles en el suelo de madera. Clara reconoció un símbolo extraño, un círculo atravesado por alas rotas. De pronto, el Evangelio se agitó con fuerza. Las páginas se pasaban solas, lanzando gotas de sangre a las paredes, manchando la cruz de madera que colgaba junto a la cama. Clara gritó. Intentó cerrarlo, pero el libro se resistía, vivo, palpitante. Y entre el caos, una última frase se grabó en la página abierta, ardiente como hierro candente: el próximo nombre será tuyo si me niegas. Clara se quedó paralizada. El libro ya no era solo un testigo del destino de otros. Ahora, la estaba amenazando directamente. Con el corazón desbocado, comprendió que aquella no era la última vez. Capítulo 7. La voz que salió de las páginas. El amanecer apenas había disipado la negrura cuando Clara descubrió que no estaba sola. Toda la noche el Evangelio había permanecido abierto sobre la mesa, como un animal dormido. Pero al despertar lo encontró distinto. Las páginas no estaban en blanco ni llenas de sangre, estaban en calma, como si aguardaran algo de ella. El silencio era tan profundo que escuchaba su propia respiración acelerada. No quería tocarlo, y sin embargo, lo hizo. Apenas rozó el borde del papel. Un escalofrío le recorrió la columna. La vela que aún chisporroteaba se inclinó, como si una corriente invisible la hubiese empujado. Y entonces, ocurrió lo impensable. De entre las páginas surgió un murmullo. Primero fue un zumbido bajo, como viento atrapado en un túnel. Después, poco a poco, se transformó en palabras. Una voz infantil, dulce, pero con un tono hueco que erizaba la piel. Habló desde el interior del libro. No dejes de leer, aunque te duela. Clara se llevó las manos a la boca para sofocar un grito. El libro vibraba bajo sus dedos, como si en su interior habitara un pecho diminuto. El miedo la paralizó, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Quién eres?, preguntó en un susurro quebrado. La respuesta no se hizo esperar. Soy lo que siempre estuvo escrito, pero nunca leído. Soy la voz que los hombres callaron. Las letras comenzaron a moverse frenéticamente, formándose y borrándose al mismo tiempo. Clara observaba, hipnotizada, hasta que una frase quedó fija. Tus lágrimas me alimentan. Tus miedos me despiertan. El corazón de Clara golpeaba con fuerza contra su pecho. Recordó la noche en que el libro sangró,
La profecía de Mateo. El nombre de Sariel. Cada paso la había llevado más hondo a una revelación que no podía compartir con nadie. Y ahora, el Evangelio ya no se conformaba con escribir, hablaba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, la voz temblando. La risa infantil resonó, suave pero perturbadora. No quiero nada. Ya lo tengo. Tú me lees. Eso me basta. Clara sintió un vértigo brutal, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Cerró el libro de golpe, jadeando. Pero la voz continuó, amortiguada entre las tapas negras. Si me cierras, hablaré en tus sueños. Si me ignoras, hablaré en tu sangre. El silencio volvió a la habitación, pesado, sofocante, pero en lo más hondo de su mente, Clara todavía escuchaba ese eco suave, esa voz infantil que la había marcado para siempre. Y lo peor no fue el miedo. Lo peor fue la certeza que la invadió después, quería volver a escucharlo. Capítulo 8. La profecía que tocaba su propia carne. Clara despertó con un ardor extraño en el brazo derecho. La noche anterior había intentado ignorar la voz del Evangelio, cerrarlo con fuerza y esconderlo bajo la cama, como si el silencio pudiera sepultar aquel horror. Pero su cuerpo tenía otra historia que contar. Cuando encendió la lámpara, descubrió en su piel unas marcas rojizas, finas como hilos de fuego, que dibujaban palabras en un idioma que no conocía. No eran simples rasguños, eran letras, grabadas con precisión, como si hubieran sido escritas por una mano invisible durante su sueño. Con el corazón en la garganta, corrió hasta el espejo. El reflejo no la tranquilizó. Al contrario, lo confirmó, las frases estaban vivas. Se movían lentamente sobre su piel, como si reptaran buscando un lugar donde asentarse. El terror la empujó a sacar el Evangelio. Lo abrió de golpe. Y allí, en la página central, apareció el mismo texto que llevaba marcado en el brazo. Pero en el libro estaba en castellano, claro y legible. El cuerpo también es página. La carne también escribe. Clara dejó escapar un sollozo. Aquello ya no era solo una voz. Ya no era solo tinta, el Evangelio había invadido su propia carne. Intentó frotarse con desesperación, raspando la piel hasta enrojecerla. Pero las letras permanecieron. De pronto, una de ellas ardió con más fuerza, y el calor la obligó a gritar. El libro respondió al instante, nuevas frases emergieron en la página, como si tradujeran su dolor. No huyas. Esta profecía vive en ti. Tus venas son mi tinta. El aire de la habitación se volvió pesado, casi irrespirable. Clara cayó de rodillas, sintiendo como las palabras se extendían hacia su cuello, ascendiendo con un pulso que latía al ritmo de su corazón. «Basta», gritó con la voz quebrada. «No quiero más». El Evangelio se abrió solo, sus páginas agitando el aire como alas negras. Y entonces, la voz infantil que ya conocía volvió a resonar. Esta vez clara, firme, cercana. «Tú lo pediste, Clara. Dijiste quiero la verdad. Y la verdad nunca se da gratis». Un silencio abismal la envolvió. Clara comprendió que ya no era simple lectora, era parte del texto. El Evangelio la había convertido en su propia extensión, en un lienzo viviente, con lágrimas corriendo por su rostro. Miró nuevamente su brazo. Entre las frases incomprensibles, una palabra apareció con claridad, escrita como hierro candente. Destino. El dolor disminuyó, pero el miedo creció, porque entendió, en lo más profundo de su ser, que el Evangelio no solo contaba el futuro de otros, ahora estaba escribiendo el suyo. Y lo peor era la sensación irresistible, venenosa, de que aún quería seguir leyendo. Capítulo 9. El Evangelio que contradijo a Dios. El amanecer no trajo alivio. Clara pasó la noche con el brazo cubierto de frases ardientes, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las letras parecían moverse bajo su piel, como serpientes de fuego recorriéndole las venas. Decidió enfrentarse de nuevo al libro, con el último hilo de valor que le quedaba. Lo colocó sobre la mesa. Respiró hondo y lo abrió. Las páginas comenzaron a llenarse al instante, como si hubieran estado esperando ese momento con ansias. La primera frase la dejó petrificada. No todo lo que llaman palabra de Dios viene de Dios. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se frotó los ojos, convencida de haber leído mal, pero las letras permanecían, firmes, acusadoras. Pasó la página con manos temblorosas, y otra línea surgió, aún más devastadora. Algunos evangelios nacieron de la boca de los hombres, no de la voz del cielo. El corazón de Clara golpeaba con violencia en su pecho. Eso era una herejía, un golpe directo a todo lo que había aprendido desde niña. El eco de la misa del padre Esteban volvió a su memoria, la palabra no cambia jamás. Pero frente a ella, el evangelio vivo gritaba lo contrario.
Un ruido fuerte la hizo girarse. La cruz de madera colgada en la pared se había desprendido, cayendo al suelo con un estrépito que la hizo saltar. El crucifijo quedó boca abajo, como un símbolo invertido. Clara retrocedió, sintiendo un sudor helado recorrerle la piel. El Evangelio siguió escribiendo. Implacable, con tinta que parecía gotear como sangre fresca. Hay un segundo Dios. El olvidado. El negado. El que todavía espera. Clara se llevó las manos a la boca. El aire se volvió denso, sofocante, como si cada palabra escrita robara el oxígeno de la habitación. De pronto, la voz infantil que había escuchado días atrás volvió a salir de las páginas. Pero esta vez sonaba más grave, más firme, como si otra entidad hablara a través de ella. ¿Creíste que solo había uno? ¿Creíste que el cielo no tenía sombras? Las velas se apagaron de golpe. Clara quedó sumida en la oscuridad, con el resplandor de las letras iluminando tenuemente su rostro. El miedo le desgarraba el alma. Pero en su interior algo más comenzaba a crecer, una duda. ¿Y si lo que había aprendido toda su vida no era más que una parte de la verdad? ¿Y si la fe que había repetido sin cuestionar ocultaba un secreto aún más grande? El libro se cerró de golpe, como si hubiera decidido poner fin a la revelación por esa noche. Clara quedó jadeando, abrazando el silencio, con una sola frase tatuada en su memoria. El verdadero Dios no es el que nombran en los altares. Y mientras repetía esas palabras en su mente, supo que algo irreparable acababa de romperse en su fe. Capítulo 10. La confesión escrita antes de pecar. El viento nocturno golpeaba las ventanas con un aullido inquietante. Clara encendió una vela, dispuesta a no abrir el Evangelio esa noche. Se prometió resistir, aunque su mente ardía de preguntas sin respuesta. Pero el libro no necesitaba ser abierto para hacerse presente, vibraba bajo la cama, como si su latido resonara en los huesos de la joven. Finalmente, cedió. Lo tomó con ambas manos. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió, resignada a que una nueva revelación la desgarrara. Las páginas no estaban en blanco. Esta vez, ya la esperaban con un texto completo, como si hubiera sido escrito mucho antes de que ella se atreviera a mirar. Clara se inclinó, y el aliento se le cortó en seco al leer. Clara confesará esta noche haber dudado de Dios, y mentirá al decir que aún cree. El corazón le dio un vuelco. Era imposible. Ella no había dicho esas palabras, ni había planeado hacerlo. Sin embargo, la frase estaba allí, escrita con la precisión de un recuerdo. Intentó cerrar el libro, pero algo en su interior la obligó a seguir leyendo. En la página siguiente, nuevas líneas aparecieron, sangrando lentamente sobre el papel. Clara, antes de dormir, se culpará de desear lo prohibido. Guardará silencio, pero en su mente repetirá el pecado. Y yo ya lo escribí. Un escalofrío la recorrió entera. El libro estaba adelantándose a sus pensamientos, a sus dudas secretas, a lo que aún no había vivido. Sintió que alguien le estaba robando el alma segundo a segundo. Con lágrimas en los ojos, se levantó y corrió hacia el confesionario de la iglesia, buscando al padre Esteban. Lo encontró rezando en penumbras. Apenas lo vio, se arrodilló con desesperación. «Padre, he traído algo que no entiendo», sollozó. «El libro, escribe mis pecados antes de que los cometa». El sacerdote la observó con severidad, pero también con un rastro de miedo. «¿Qué dices, hija?». Clara abrió el Evangelio frente a él. Las páginas se escribieron al instante, como si quisieran demostrar lo que decía. Esteban leyó en silencio y palideció. Allí estaba escrito, en letras negras, aún frescas. Ahora Clara miente al sacerdote, callando lo que verdaderamente arde en su corazón. El silencio fue insoportable. Clara lo negó con la cabeza, desesperada. «No estoy mintiendo. No lo estoy». Pero el sacerdote retrocedió, como si la hubiera visto desnuda ante una verdad invisible. «Ese libro no es de Dios», murmuró con voz quebrada. «Es un espejo del demonio». Clara abrazó el Evangelio contra su pecho, entre sollozos, en lo más profundo de su ser. Sabía que ni siquiera un demonio podría escribir con tanta claridad lo que ella aún no había pensado. Era algo peor, una voz que la conocía más que ella misma. Y antes de que pudiera reaccionar, nuevas frases se grabaron solas frente a ambos. «Clara jamás dejará este libro. Porque ya no lo lee, ahora lo vive». El sacerdote cayó de rodillas, murmurando una oración. Clara, en cambio, entendió que no había confesión posible que la liberara. Su pecado ya estaba escrito, y no había vuelta atrás. Capítulo 11. El Evangelio que no quería cerrarse. El aire estaba cargado de humedad y de un silencio que oprimía el pecho. Clara, agotada, quiso resistirse a abrirlo esa noche. Lo colocó sobre la mesa. Lo cerró con firmeza y le puso encima un crucifijo de hierro.
como si el símbolo sagrado pudiera contenerlo. Pero a medianoche, un ruido la despertó. Primero fue un susurro, como un murmullo infantil. Luego, un golpe seco, el crucifijo había caído al suelo. Clara se incorporó de un salto y vio, con los ojos muy abiertos, como el Evangelio se abría lentamente por sí solo, página tras página, hasta detenerse en el centro, donde un resplandor oscuro parecía latir. El libro exhalaba un sonido bajo, irregular, tan parecido a la respiración de un pecho humano que la piel de Clara se erizó por completo. Ella intentó cerrarlo, apoyando todo el peso de su cuerpo sobre las tapas. Pero el Evangelio se resistía. Una fuerza invisible mantenía las páginas abiertas, agitándolas como si fueran alas negras. «¡Basta!», gritó Clara, con el rostro empapado en sudor. El Evangelio respondió con violencia, las letras comenzaron a formarse solas, rápidas, nerviosas, como si escribieran entre gritos invisibles. Clara leyó, con el corazón desbocado: «No puedes cerrarme. Si lo intentas, será tu carne la que se abra». El miedo le desgarró el alma. Retrocedió, pero el libro parecía seguirla. Cada página emitía un zumbido extraño, y las palabras se elevaban en el aire como humo negro, rodeando la habitación con frases que se repetían. «Ábreme, ábreme, ábreme». Clara cayó de rodillas, tapándose los oídos. Pero las voces no estaban fuera, estaban dentro de ella. Una presión insoportable se apoderó de su pecho, como si algo quisiera partirla en dos. Con desesperación, obedeció, acarició la página abierta. Y en ese instante, el dolor desapareció. La calma fue peor que el caos, porque lo que apareció escrito a continuación no fue una advertencia, ni una profecía, sino una sentencia dirigida a ella misma. «Quien me intenta callar, muere. Quien me deja hablar, vive en mí». Las velas de la habitación estallaron, lanzando chispas que mancharon las paredes con hollín. Clara gritó, presa del pánico, y corrió hacia la puerta. Pero al intentar huir, el libro se cerró de golpe y volvió a abrirse solo, lanzando una ráfaga de aire que la empujó hacia atrás. Cayó al suelo, jadeando, y vio cómo las páginas se agitaban como si rieran de su miedo. Clara comprendió con horror que el Evangelio ya no era un objeto que podía controlar. Era un ser vivo, hambriento, que se alimentaba de su resistencia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con la voz quebrada. El eco de la voz infantil resonó en la habitación. «Clara, firme, cruel». «Nada, solo que nunca me cierres». Y Clara supo, entre lágrimas, que ya no volvería a dormir en paz, porque el Evangelio había elegido permanecer abierto. Siempre. Capítulo 12. La última página que se borraba al amanecer. Clara había pasado 3 noches sin dormir. Cada vez que el Evangelio se abría por sí solo, ella obedecía, aterrada, temiendo que su cuerpo fuese desgarrado si lo cerraba a la fuerza. Pero lo más extraño ocurría al amanecer. Las últimas páginas siempre quedaban en blanco, como si lo escrito durante la noche jamás hubiera existido. Aquella madrugada, decidida a descubrir el secreto, encendió una lámpara de aceite y permaneció frente al libro mientras las horas avanzaban lentamente. El silencio era absoluto, salvo por el leve murmullo que salía de las páginas, como un niño rezando a escondidas. De pronto, las letras comenzaron a formarse, firmes y claras, con un fulgor que iluminaba la habitación. Clara contuvo el aliento. Lo que apareció era más explícito que nunca. «El sol mata mi palabra. Solo en la oscuridad hablo la verdad». El corazón de Clara latía con fuerza. Se inclinó más, y la tinta parecía brillar como sangre fresca. Nuevas frases surgieron con violencia, como si el Evangelio temiera quedarse sin tiempo. «Lo que leas esta noche no existirá mañana. Grábalo en tu memoria, porque al amanecer será borrado del mundo». Clara temblaba. Sintió la urgencia de un mensaje prohibido, de un secreto que debía ser protegido de la luz. Y entonces, apareció un párrafo que la dejó sin aliento. «El rostro de Dios no es uno, sino dos. El que adoras en los altares y el que llora en el silencio». La vela parpadeó, y la sombra de la cruz en la pared se partió en 2 figuras superpuestas. Clara retrocedió, con el corazón a punto de estallar. El Evangelio seguía escribiendo, desesperado, cada palabra surgiendo como un grito. «Al amanecer olvidarás, al amanecer negarás, y tu fe será ceniza». La joven lloró, sintiendo que la verdad se le escurría entre los dedos. Quiso arrancar la página, guardarla, hacerla eterna, pero apenas intentó tocarla. Las letras comenzaron a desvanecerse, deshaciéndose en humo negro que subía lentamente hacia el techo. El primer rayo de sol entró por la ventana rota, como si la luz fuese un ácido. Las palabras se borraron por completo. La página quedó limpia, intacta,
blanca como la nieve. Clara cayó de rodillas, sollozando. El eco de las frases aún resonaba en su mente, pero sabía que pronto la memoria misma se volvería frágil, confusa, como un sueño que se olvida al despertar. El Evangelio se cerró con un golpe seco, como un ataúd que guarda lo que no debe ser visto. Y en ese silencio absoluto, Clara entendió la maldición. Las revelaciones verdaderas solo existían de noche. Cada amanecer era una condena al olvido. El libro le estaba exigiendo algo más. Si quería conservar la verdad, debía renunciar a la luz. Capítulo 13. El nombre que no debía ser leído. La noche cayó sobre el convento como un manto espeso. Clara encendió una vela y se encerró en la habitación, decidida a enfrentar el Evangelio una vez más. El recuerdo de las páginas borradas al amanecer la atormentaba. No podía permitir que otra verdad se desvaneciera como humo. Esa vez, juró, memorizaría cada palabra. El libro la esperaba. Apenas lo abrió, la tinta brotó con furia, como si hubiera estado conteniéndose todo el día. Las letras no se formaban lentamente, aparecían con violencia, salpicando la página como si fueran heridas abiertas. Clara leyó en voz baja, temblando. Hay un nombre prohibido, un nombre que, al ser pronunciado, abre la herida entre el cielo y la tierra. Ese nombre no debe ser leído por los hombres. El aire se heló, la vela chisporroteó, alargando su sombra contra la pared. Clara sintió un nudo en la garganta. Sus manos querían cerrar el libro, pero su alma ardía de curiosidad. Las páginas se agitaron solas, como presionadas por un viento invisible, y al detenerse, el nombre apareció. Al principio fue un garabato incomprensible, un conjunto de símbolos deformes. Luego, poco a poco, las letras se acomodaron hasta formar una palabra clara. Sarie. Clara lo reconoció al instante. Ya lo había visto antes, escrito con sus lágrimas, pero esa vez brillaba como un hierro candente sobre la página, reclamando ser leído en voz alta. Una fuerza oscura la empujaba a hacerlo. Su mente gritaba que no debía, pero sus labios temblaban, dispuestos a traicionarla. Cerró los ojos con fuerza, intentando resistirse. Entonces, la voz infantil emergió del Evangelio, susurrando con dulzura venenosa. Dilo, Clare, solo así entenderás lo que soy. Las letras ardieron más fuerte, desprendiendo un humo espeso que olía a hierro y ceniza. Clare, presa del pánico, cayó de rodillas, pero su boca, contra su voluntad, se abrió y susurró el nombre prohibido. Sa-Riel. El suelo tembló, la vela se apagó, y la oscuridad absoluta llenó la habitación. Un viento gélido se levantó, como si hubiera atravesado una grieta abierta en el mundo. El Evangelio se cerró de golpe y, en la tapa, apareció grabada la misma palabra, marcada con fuego. Clara jadeaba, consciente de lo que acababa de hacer. Había llamado a alguien, o a algo, y en la penumbra, una respiración ajena contestó. Un aliento frío, cercano, demasiado humano. Capítulo 14. El Evangelio que la acusó a ella. Clara despertó de un sobresalto. Había soñado con un aliento frío rozándole la nuca, pero al abrir los ojos descubrió que no era un sueño. La ventana estaba cerrada, el aire inmóvil, y sin embargo la respiración seguía allí. Cerca, invisible, el Evangelio reposaba sobre la mesa, abierto, como si alguien lo hubiese consultado mientras ella dormía. Las letras ardían en la penumbra, esperando sus ojos. Con el corazón desbocado, se acercó, y lo que leyó la dejó paralizada. No busques más culpables. La traidora eres tú. Clara retrocedió, horrorizada. No, gritó, con la voz quebrada. Yo solo he leído lo que tú escribes. El libro respondió con una nueva línea. En mediar, crue, como si hubiera estado aguardando su protesta. Tu voz nombró lo prohibido. Tu boca abrió la grieta. Tú trajiste la sombra. Las lágrimas le nublaron la vista. Era verdad, había pronunciado el nombre. Pero ¿cómo podía culparla un libro que la había empujado a hacerlo? Las páginas comenzaron a volverse solas, con violencia, hasta detenerse en un párrafo largo que la golpeó como un juicio. Cada muerte escrita fue tuya. Cada lágrima derramada fue tuya. No soy el verdugo, soy tu confesión. Y tú eres la culpable. Un grito escapó de su garganta. Clara trató de arrancar las hojas, de destruirlo, pero el papel se endureció bajo sus manos, volviéndose tan sólido como piedra. El Evangelio parecía invulnerable, inmortal. De pronto, la voz infantil resonó en la habitación, pero esta vez no era suave ni tentadora, sonaba áspera, acusadora, como un eco en un tribunal invisible. Clare, elegida o condenada. ¿Cuánto más negarás lo que ya sabes? El crucifijo que colgaba de la pared se desprendió,
cayendo al suelo con un ruido seco. Clara cayó de rodillas junto a él, intentando rezar, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Era como si incluso la oración se negara a salir. El Evangelio volvió a escribir. Implacable. No podrás esconderte detrás de Dios, porque ahora eres la que escribe conmigo. Clara se estremeció. Sus brazos ardieron y, cuando se los miró, descubrió nuevas frases grabándose en su piel, idénticas a las que aparecían en las páginas. Comprendió con horror que ya no era solo lectora ni testigo, era autora. El Evangelio la estaba usando como pluma viviente. Clara gritó hasta desgarrarse. Pero en lo más profundo de su alma supo que aquella acusación no era un engaño, el libro no la estaba maldiciendo. La estaba revelando. Y en ese instante, temblando de miedo, comprendió que el último juicio aún no había llegado. El peor estaba escrito en la siguiente página, esperando el momento justo para abrirse. Capítulo 15. La revelación que reescribió su destino. La noche estaba en silencio absoluto, como si el mundo contuviera la respiración. Clara, agotada, con la piel marcada por frases que no había escrito, se sentó frente al Evangelio abierto. Sabía que esa sería la última vez, el libro lo exigía. Su propia alma lo presentía. Las páginas temblaban bajo una fuerza invisible, y las letras comenzaron a aparecer con una claridad brutal, como si fueran cinceladas en piedra. Clara las leyó con el corazón desbocado. Este Evangelio termina contigo. La sangre se le heló. ¿Conmigo?, susurró, apenas consciente de sus palabras. El libro respondió de inmediato, llenándose de líneas que surgían como relámpagos en la oscuridad. Tu carne es mi última página. Tu vida es mi tinta. No habrá mañana para ti, porque yo ya lo he escrito. Las lágrimas le corrieron por el rostro. La vela se apagó, y la habitación quedó iluminada solo por el resplandor enfermizo de las palabras. Clara sintió un ardor insoportable en el pecho. Miró hacia abajo y vio cómo las frases comenzaban a grabarse en su piel, expandiéndose como venas incandescentes. Gritó, pero el sonido fue ahogado por una voz que emergió del Evangelio. Ya no era la voz infantil que había escuchado tantas veces. Era una voz múltiple, un coro de ecos antiguos, como si miles de gargantas hablaran al unísono desde el abismo. Tú fuiste elegida para leer, Clara. Ahora eres elegida para ser escrita. El suelo tembló. Las paredes crujieron como si estuvieran a punto de derrumbarse. El crucifijo caído en el suelo se partió en dos. Clara quiso levantarse, huir, pero sus piernas no respondieron. Cada palabra que aparecía en el libro se reflejaba en su piel, hasta cubrirla entera. Ya no era un cuerpo humano, era un manuscrito viviente. Con un último esfuerzo, alzó la mirada hacia el cielo invisible sobre ella y susurró, Dios, si eres verdad, no me abandones ahora. Pero el Evangelio rugió con violencia, cerrándose de golpe como una boca hambrienta. En la tapa negra, grabado con fuego, apareció su nombre, Clara. El silencio regresó, absoluto. La vela muerta dejó escapar un hilo de humo. El Evangelio descansaba sobre la mesa, cerrado. ¿Qué? Como si nada hubiera ocurrido. Solo que ya no era el mismo libro. Ahora era más pesado, más denso. Y cuando alguien, quizás algún curioso del futuro, lo abriera, encontraría algo nuevo. Las páginas, reescritas con sangre, comenzaban con un título distinto: El Evangelio de Clara. Epílogo. El eco de las páginas. El convento volvió a quedar en silencio. Los muros húmedos, las velas apagadas, las estatuas agrietadas parecían dormir en un olvido eterno. Nadie habría sospechado lo que había ocurrido allí dentro. Nadie excepto el libro que descansaba sobre la mesa. Un grupo de monjas llegó semanas después, enviadas para evaluar la ruina del lugar. Entre los escombros y la madera podrida, hallaron el Evangelio de tapas negras. Al levantarlo, todas coincidieron en lo mismo: era más pesado de lo que parecía. Una de ellas lo abrió, y las páginas crujieron como huesos antiguos. Lo que encontraron no eran salmos conocidos, ni profecías repetidas. Cada página estaba cubierta de un testimonio extraño, íntimo, escrito con una voz femenina, la voz de Clara. La superiora cerró el libro de inmediato, convencida de que se trataba de una falsificación. Sin embargo, esa misma noche, la más joven de las monjas despertó con un ardor en el brazo. Entre su piel, con letras rojas, apareció una frase que no recordaba haber escrito jamás. Tú sigues la historia donde Clara terminó. El viento recorrió los pasillos del convento, y con él, un suspiro leve, casi imperceptible.
Se deslizó entre los muros, un murmullo que parecía repetir, sin descanso, las mismas palabras. Léeme, léeme. El Evangelio aguardaba, paciente, como si supiera que cada final era solo un nuevo comienzo.